Muy buenas tardes, estimados y estimadas amigas de Vamos Somos Chilenos, aquí en Radio Portales de Valparaíso. Y le voy a quitar la frase a Francisco, la primera de Chile. Aquí ya en días más invernales, días más ¿cómo se llama? Ya más otoñales. Bueno, así es a pesar de que ya no está esas temperaturas marcadas de antes, que los más antiguos nos acordamos que era claro, verano, invierno, otoño. No, hoy día de repente está más mezcladito, como se dice. Daniel, Jaime, Francisco, buenos días, buenas tardes, no sé por qué voy a decir buenos días, buenas tardes, debe ser que me levanté muy temprano. Buenas tardes, Sí, ¿cómo han estado aquí? Un saludo a los auditores y a los auditores internacionales, como dice Daniel, para entrar, porque tenemos harto tema y el tiempo va a ser corto como siempre. Daniel, ¿cómo estás tú? muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Me pegaste la mala costumbre. Muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos escuchan con bastante atención en este mes de abril que ya ha comenzado, vamos en el cuarto día, y es un mes muy importante especialmente para Carabineros de Chile porque se celebra un aniversario más de su creación. Felicitaciones a los Carabineros de Chile que velan por nuestra seguridad, arriesgan su vida, digamos, para darnos seguridad y son personas que hacen su trabajo con mucho esfuerzo y debo recalcar una vez más, nunca han sido violadores de derechos humanos como pretende imponer la izquierda totalitaria. Son personas leales al Estado, a la República de Chile y a la población de Chile. Así que muy buenas tardes a nuestros auditores. Me sumo al saludo, Jaime, vamos a ir a Jaime, vamos a poner ahí, vamos a alterar así, Jaime. ¿Cómo Me está esta pillaron tarde? en el taco, no pude llegar a puerto, podríamos decir, a la oficina ni al departamento, en ningún lado, a mi despacho, como le llamo yo, que es una pieza chiquitita que tengo ahí de conferencia, de balcón. Y, y nada, pero yo también me sumo, por supuesto, a la tan ninguneada institución y tan importante para Chile que supo mantener el Estado de Derecho y el Estado como lo conocemos en ese periodo tan nefasto para la historia chilena, el 2019 en adelante. Creo yo que razones sobran para felicitar a Carabineros y por supuesto estar con ellos. El año pasado recordemos que para el Día del Carabinero, el 27 de abril, ocurrió la tragedia del asesinato cobarde a estos funcionarios que no se pudo celebrar como corresponde el Día del Carabinero justamente por esta situación tan macabra que ocurrió en el sur. Exacto, Francisco, para ir Sí, muy entrando. buenas tardes, Saludos. queridos auditores. Encantado de estar aquí una vez más junto con ustedes. El celebrar en este mes de Carabineros, que se celebra un aniversario más de esa noble institución, lo bien que le hace al país contar con una institución como Carabineros que le da seguridad, tranquilidad, paz y que permite progresar. Cuando Carabineros se ve afectado, acorralado y encarcelado, como ha ocurrido en varias oportunidades últimamente, como lo vamos a conversar también, porque la justicia ha tenido un rol cambiante en estos últimos años, pero con lo de ayer las cosas se ve como que parece que empezaron a cambiar. Yo creo que la justicia que persigue a las policías, a las Fuerzas Armadas, también debiera tener un cambio en el futuro más próximo. Bien por Carabineros. Me Estamos con parece. ellos. Hoy vamos a hacer ese. Oye, mira, vamos a hacerle caso a Daniel y vamos a un poco lo que teníamos en pauta para hacerlo igual rápido, porque no hay mucho que agregar, pero sí comentar eso que fue algo que desde el punto de vista del derecho correspondía a la luz, y lo comentamos en por lo menos un par de programas atrás, que fue la destitución que correspondería de la senadora, todavía senadora hasta que no se ha oficializado el tema al Senado, Isabel Allende, producto de este tema de la compra de la casa de, de Salvador Allende, que los propietarios son ella, una sucesión y su sobrina y otros más, en la cual correspondía efectivamente generar la cesación, eso es técnicamente hablando, de su cargo, y se hizo una presentación que pues, fue alegada por el Tribunal Constitucional por Mac Pavés, fundamentalmente, y en esa que, según los comentarios, fue como corresponde, 100% jurídica y 0% política, lo que fue tan así que significó que
8 votos, habría significado de 8 votos contra 2. eh, el Tribunal Constitucional, que tiene igual, si bien son juristas y personas técnicas, tienen su corazoncito y no son precisamente del lado contrario a la senadora, de una forma, yo diría que clara y contundente, justamente ratificó decretó la cesación del cargo. Entonces, es un tema que de último minuto, como dicen, que igual vamos a colocar para poder entrar a otro tema que es relevante y muy importante, que lo teníamos en primer lugar. Eh, Francisco, tu opinión de justamente de aplicar el artículo 60 de la Constitución, que en el fondo se trata de eso. Mira, era muy evidente todo esto. Hay conocidas ministras de la de la Corte Constitucional que fallaron a favor de destituir a la senadora y llama la atención porque han sido colocadas o sea, nombradas por este gobierno. Se quiere decir que hay algo que era inevitable. El fallo debía ser en derecho, no político como ha venido siendo la actuación de los últimos años, en algunos casos de la justicia. Por eso es que ha sido muy bueno, muy positivo este brote de luz, que uno empieza a ver que en realidad si se va a fallar en derecho, va a haber justicia. Y aquí uno empieza a traer todas las cosas que las que hablaba antes yo, con los carabineros, con las Fuerzas Armadas, con otros casos donde se acusa injustamente, donde más parece un juicio político que un juicio en derecho sobre tantas personas que han sido tristemente enjuiciadas. Perfecto. Carlos. Daniel, Mira, en realidad yo me voy a referir como abogado más desde un punto de vista jurídico. Y quiero yo ilustrar muy bien a nuestros auditores, decirle cuál es la verdad y no lo que demagógicamente, a través de una demagogia vulgar, el gobierno informa respecto de este caso. La, la Constitución es muy clara. Dice a la letra, ni siquiera necesita interpretación. Dice a la letra respecto de la senadora, ¿no es cierto? Respecto de la senadora, dice, cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. No hay duda de lo que dice. O sea, la senadora debió haber cesado en su cargo desde el momento en que se constató que había firmado un contrato para la compra-venta de la casa del senador, del expresidente Allende. Y respecto de la ministra, el artículo 37 bis, por eso yo quiero ilustrar con la verdad a nuestros auditores, dice claramente y sin tener interpretación al respecto, durante el ejercicio de su cargo, los ministros estarán sujetos a la prohibición de celebrar o caucionar contratos con el Estado. Es decir, el presidente debió haber retirado de su cargo en forma inmediata a la ministra de Defensa porque ambos habían vulnerado la Constitución, que es la ley número 1 que tiene el Estado de Chile. Este proceso, esta conducta, estos hechos, fueron vistos por 17 abogados que son los asesores de todo el sistema y del presidente. 17 abogados que como abogados deben conocer la pirámide de Kelsen. No voy a entrar en detalles técnicos, pero ellos deben conocer la pirámide de Kelsen, donde la Constitución es el pilar fundamental de donde se erradica toda la norma que viene a continuación y es subsidiaria a ella. Además, debo decir que el decreto que ordenó la compra de la casa del expresidente Allende era un decreto que perfectamente podría haber firmado la ministra de Bienes Nacionales por orden del presidente. Pero aquí el presidente, para dar un punto político y mostrar que él es el A, él lo firmó. El presidente no tenía ninguna necesidad de firmar el decreto. Él firmó el decreto ordenando la compra. Es una persona que dicen que es egresado de Derecho. Cualquier alumno de primer año, porque el tema que estamos tratando se basa en Constitucional 1, que es un ramo de primer año, sabe perfectamente que los ministros de Estado y los parlamentarios tienen, entre otras cosas, la prohibición de celebrar contratos con el Estado. Pero lo que más me molesta es que cuando se rechazó la acusación constitucional contra la ministra, el ministro Elizalde, en una declaración que hizo como vocero del presidente, dijo que no tenía fundamento jurídico y que estaba muy bien
rechazada la acusación constitucional contra la ministra. Eso es engañar a la gente, es mentirle a la gente. Ministro Elizalde, la Constitución es clara. Acabo de leer el artículo 37 en su segundo inciso, donde dice que los ministros de Estado no pueden celebrar contratos con el Estado, y la ministra lo hizo. Entonces usted, ministro, miente, engaña a la población diciendo que no hay fundamento jurídico. Eso es lo que yo quería dejar claro. Y respecto a la senadora, debió haber cesado en su cargo en el mismo momento en que se contrató la perfección del contrato en una notaría de Santiago. Por otro lado, me llama la atención, y tal apoyo las palabras de Francisco, que dos ministros de la Corte de del la Tribunal Constitucional. Constitucional, que son abogados, hayan votado en contra de esta situación. Ellos saben de que constitucionalmente no puede una ministra, un parlamentario firmar contrato. Entonces también tenemos abogados que fallan en base a su ideología, y eso está mal, eso es lo que está perjudicando al país. Para que sepan nuestros auditores, eh, tanto la ministra, ex ministra de Defensa, como la ex senadora, debieron haber cesado en sus cargos en forma inmediata, y es porque la Constitución así lo dispone. Hay una cosa, para dar el pase a Jaime, de que se ha trascendido y hay investigaciones de que incluso, sería más grave, incluso habrían sido alertados por algunos abogados, ya sea del Ministerio de Bienes Nacionales y Gobierno, y a pesar de eso siguieron adelante, o sea, lo que sería más grave todavía. Jaime, para ir cerrando el tema de la senadora. Oye, este tema tiene bastantes aristas, creo yo, no tan solo las jurídicas, que la relata con excelente precisión, Daniel, lo quiero felicitar. También aquí hay que felicitar a Emiliano García, si no me equivoco, que es el abogado que hace la presentación del Partido Republicano para la destitución, para el Tribunal Constitucional, para la después cese de sus funciones a la senadora Allende. Pero también quiero felicitar a Raimundo Palamara, quien fue el primer abogado que presentó la denuncia, ¿ya? Y generó toda la luz de alerta, porque recordemos que esto sale a raíz de un reportaje de prensa, y después de eso, Raimundo Palamara genera la denuncia, y después se genera toda eh, esta respuesta jurídica, podríamos decir, bien hecha, en contestación a lo que se estaba provocando y haciendo, ¿ya? Yo me quiero referir no a lo jurídico, yo me quiero referir a lo político acá. Este debe ser el golpe más importante que tiene, o el más duro que puede tener la izquierda radical personificada, podríamos decir, en la familia Allende, ¿ya? Porque acá, más allá de la persona, que se ha hablado de una conducta intachable, de una trayectoria, perdón, perdón, recordemos que la senadora Allende también está involucrada o está investigada, o se tiene que hacer la investigación como corresponde, pero no se podía porque tenía su fuero desde hace muchos años, sobre también los falsos exonerados políticos, ¿ya? Y cuando se habla de la conducta intachable de la senadora Allende, también yo le quiero recordar a la gente que en una investigación también periodística tiene temas personales ella de evasión de impuestos personales ella. Entonces aquí yo me hago cargo de mis palabras totales, pero no hay una conducta intachable tal que se ha querido por parte del gobierno, por parte de ella misma, decir que hemos dejado el nombre, no queremos manchar el nombre de nuestra familia, cuando además esto va más allá, no es tan solamente el tema jurídico. Si acá lo que se iba a realizar era básicamente esto. Yo sé que ustedes lo saben también, pero era que el Estado comprase la propiedad, pagara casi 1.000 millones de pesos, la restaurara. ¿Y saben lo que iba a pasar después? Le iba a entregar en comodato a la misma familia Allende. Eso está todo predestinado. Entonces, además de la compra, se iba a restaurar la casa por parte del Estado, por supuesto, porque ya pertenecía a las arcas fiscales, podríamos decir, a un bien de uso público, y se iba a entregar en comodato a la misma familia Allende, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una conducta intachable, de que no hubo intencionalidad, yo de verdad, yo no sé si son Y mentirosos. buena fe, y decía que había buena fe. Claro, yo no sé Claro. si son mentirosos o creen que la gente es, no les voy a decir la palabra, pero Gil, diga Gil, diga Gil. Ona, Leona, creen que somos todos, Tonta. porque esto no es tan solo para entenderlo jurídicamente, sino que hay que entender que aquí no existió nunca buena fe desde el principio. Y bien merecido tiene el juicio que tiene. Y también que haya un llamado de atención político
a todos esos diputados que votaron en contra de la acusación constitucional contra Maya Fernández. Porque, Más como bien decía, malo de Chile Vamos, que no fueron a votar, pues, que se hacen totalmente, cómplices totalmente de no, la son derecha. cómplices, y además hay algunos, como Jorge Guzmán, el diputado de Bópoli, que le dice a la diputada Concha, que presenta la acusación constitucional contra Maya Fernández, le dice, no, la derecha amateur. Y ahora, ¿qué opina el diputado Guzmán? ¿La derecha era amateur cuando presenta una acusación en base al derecho y que correspondía en base a estos resultados? La verdad que no. Me parece que el amateur era el diputado Jorge Guzmán, que no entendía nada de derecho, parece. Eso quiere decir, me parece que aquí hay puntos políticos que son importantes, eh, y, y acá tenemos que ver que acá es un, es un ápice y una muestra también de cómo votan, como bien dice Daniel también, una cantidad de gente no en base al bien común, ni al derecho, ni a las reglas del juego, sino a su conveniencia política y a su ideología. Eso es lo grave. Yo Sí, oye, quiero, para yo quiero terminar, para ir cerrar, si me Carlos, espérate, permiten, Carlos, para ya, terminar algo cortito, ya, también debo apoyar que la senadora Allende también estuvo cuestionada por el no pago de contribuciones, que no eso se habría pagado refería Jaime. Me una refiero propiedad en Curacaví. A eso Curicó. Eso se, debo agregar que la senadora en sus casi 32 años de parlamentaria acumuló una fortunita de 5 millones de dólares, para que la gente sepa, digamos, la La otra cara de la moneda. claro. entiendo. Mira, si me permiten, para ir un poco también, yo creo que aquí hay varias aristas, como bien dice Jaime, pero hay un tema importante. Yo quiero rescatar, a pesar de todo, ver el vaso medio lleno, no medio vacío, y como me adhiero a las palabras de Francisco, y un elemento importante que un tribunal, que mayoritariamente, no me voy a hacer cargo de los dos que votaron en contra, sino que 8 contra 2 habrían votado a favor y habrían votado en derecho en algo que puede ser tan claro como, no sé, pues, como la luz, pero que cuando hay intereses políticos justamente se enturbia. Lo que quiero solamente para terminar el tema, yo creo, en este momento, yo creo que aquí lo grave es lo que dijo el gobierno. El gobierno dijo a través de la vocera que respetaba los fallos de los tribunales y todo eso, pero que era gravísimo la destitución de la senadora. Yo diría que sí, claro que es gravísimo, porque refleja un hecho gravísimo, pero no es gravísimo que funcionen las instituciones, no es gravísimo que se hagan las cosas como corresponden, aunque sea esté involucrado quien sea y que efectivamente esto ha pasado ya desde mucho tiempo, o sea, cuando salió, vino todo el tema, ¿se acuerdan del caiga quien caiga o el tema de las boletas ideológicamente falsas y que por un tema operativo cayeron más de un lado que del otro? eh, Resulta de que no, o sea, lo grave es que no hubieran funcionado las instituciones, lo grave es que no se hubiera fallado en derecho, o sea, eso sería más grave que se vea involucrada la senadora Allende. Pero bueno, eso ya es, se puede decir, casi cosa juzgada. Hay un tema que no me extraña, que me preocupa y nos vamos a soltar rápidamente, pero también es noticia casi actual, que es el famoso que denominó Donald Trump el Día de Liberación y que no dejó, como diría un amigo mío, títere sin cabeza y le puso aranceles, o sea, la exportación, impuestos a las exportaciones a más de 90 países, entre ellos Chilito, que hay que decirlo, mirando las cosas, salió menos perjudicado que muchos países, salvo Latinoamérica, todos con 10%, salvo Venezuela con un 15% y Nicaragua con un 17 o 18%, no recuerdo bien, pero en ese tenor. Pero otros países que también sabemos que tienen algunas prácticas que no son, digamos, adecuadas en términos comerciales. China queda con un 54% porque tenía un 20 ya, le sube un 34% y otros países alcanzan el 50%. Este tema que hizo un remesón económico, bajaron las bolsas, hubo en algunos incluso un desplome de bolsa, hay economías del país. Eso, de mi perspectiva, que lo conversemos, lo que resta de esta primera parte, yo creo que demuestra lo que hemos conversado del tema de Trump, que para mí es un populista en muchos aspectos, en otros aspectos comparto las cosas, va muy lejos de lo que es Milei, el tipo a lo más le interesa a Estados Unidos, el resto, qué sé yo. Ahora, independientemente a eso, en los efectos económicos, en Chile sí va a generar algún efecto, menos, efectivamente, menos de lo que generan otros países. El cobre y la madera quedaron fuera, por lo tanto esas partes son relevantes, pero está claro que en la agricultura y en otras industrias como el salmón puede generar problemas. Es un tema complejo, es un tema complicado y yo creo que eso no podemos sustraernos de esta medida de Donald Trump a través de su decreto. Vamos a decir que es una medida que se esperaba, pero que efectivamente eh, tira una especie de bomba al mundo y al mundo comercial. Jaime,
Sí, eh, miren, primero que todo aquí que ya lo nacional. ¿Qué puede hacer Chile? Yo, en realidad, primero hay que ver todo lo que está ocurriendo a nivel internacional acá. Hay una lucha de poderes, podríamos decir que es la nueva Guerra Fría, podríamos decir, entre China y Estados Unidos, viendo quiénes son los grandes capitalistas. Paradójicamente, que China, país comunista, supuestamente, lo hemos conversado en otros programas, pero está siendo una potencia comercial, industrial en el mundo, tecnológica, de innovación, sobre todo comercial y que se está viendo quién es el que domina el mundo en materia comercial a nivel puerto, a nivel conectividad, eh, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo yo que Chile tiene que tomar una posición, un poco más de visualización para ver qué es lo que va a pasar. Porque, mira, nosotros además de tener baja, tenemos en materiales importantes como el cobre y la madera, que son productos importantes para Chile y representan un gran porcentaje del Producto Interno Bruto, dejaron fuera de esta arancel. Eso quiere decir que Trump nos considera. O sea, la guerra de Trump no es contra Chile, es contra China. ¿Ya? Eso no hay que perderse. Entonces, las declaraciones destempladas del presidente también me parecen irresponsables, me parecen nuevamente un problema internacional del presidente Boric, ojo, de Chile, estando en India, tratando de hacer un tratado de libre comercio. Ojalá vuelva a un tratado de libre comercio, que sería un golazo del presidente, pero no lo creo. Me parece que está haciendo acuerdos más bien cineásticos y otro tipo de cosas. Pero dice eso, pero me parece que las destempladas declaraciones del presidente le hacen más daño a las posibilidades de poder trabajar, porque hay que entender también geográficamente hoy día en qué posición estamos. Perú hoy día está trabajando con China, ¿ya? A nosotros no nos queda más. O nos aliamos a Perú a trabajar con China o también la posibilidad de trabajar con Estados Unidos. Pero para eso hay que guardar y tener cuidado, como bien lo está haciendo, por ejemplo, Argentina, que se reúne o intenta comunicarse con el presidente Trump para ver cómo pueden también bajar el arancel ellos y no caer en esta medida internacional que volvamos a repetir. De partida nosotros no estamos en esta batalla, ¿ya? No estamos en esta gran lucha, ¿ya? No estamos, no somos preponderantes acá. Pero sí a nosotros nos puede servir y puede ser preponderante que sepamos manejar la situación a nuestro favor, por supuesto, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con el protocolo y con la capacidad que puede tener el presidente a nivel internacional, que hemos visto lamentablemente en estos ya, gracias a Dios, con poco tiempo que le queda, no ha tenido en su trayectoria. Creo yo que hay que mirarlo desde ese prisma, desde una mirada totalmente beneficiosa para Chile y no cometer errores de comunicación ni, por supuesto, de protocolo como lo está cometiendo hoy día, creo yo, el presidente de la República, Gabriel Boric. Lo bueno que, compartiendo plenamente lo que dices tú, por lo menos desde el gobierno, descontando al presidente que no extraña sus declaraciones, el canciller puso paño frío, que esto hay que Vamos evidentemente un a tema que nivel, negociar. aclaren en otro nivel, Claro, yo no sé qué está haciendo en el gobierno. por eso, que vamos a seguir exportando, que de todo el tema, así que por lo menos queda como declaraciones nomás. Daniel, tu opinión al respecto. Sí, es un tema interesante esto de respecto a los aranceles, pero decirle a nuestros auditores que en realidad no afectará a los precios nuestros de nuestro consumo interno, sino que las exportaciones que hagamos a Estados Unidos van a tener un 11% más caro de lo que le está costando hoy en día al norteamericano. O sea, el diez por norteamericano ciento se acepta pagar por el kilo de salmón ahora un 11% más. Entonces, yo creo que en el tiempo este asunto se va a diez por equilibrar. ciento ¿Ah? ¿Perdón? 10%, diez por 10%. ciento 10%, sí, un 10%. Yo creo que en el tiempo esto se va a ir, digamos, apaciguando, se va a ir equilibrando, porque las cosas tienen que llegar a un equilibrio, principalmente en lo que es el mercado. Recordemos la mano invisible, ¿no es cierto?, de este economista, el padre de la economía, ¿no es cierto? ¿Ah? La mano invisible del mercado, ¿no es cierto?, en que entre la oferta y la demanda se produce un equilibrio. Yo creo que aquí va a pasar más o menos lo mismo. Yo no creo que el pueblo norteamericano acepte, digamos, que las cosas se le encarezcan, digamos, los porcentajes que Trump está poniendo, especialmente por las cosas que vienen de China. Ahora, yo entiendo al presidente Trump de los Estados Unidos porque él lo que pretende es proteger la industria nacional. Recordemos que en realidad todo lo que se produce en China se produce a muy bajo costo. ¿Por qué? Porque el chinito que trabaja prácticamente por un plato de arroz diario, nada más. Entonces es una mano de obra muy barata, lo que hace que la fabricación de los productos sea muy barato. Recordemos que todas las cosas prácticamente se fabrican en China. Todo lo que es Apple, computadores, iPhone, etcétera,
se fabrican en China, en China. Entonces lo que quiere hacer el presidente, y yo lo entiendo de un punto de vista estadístico, de estadista, de estratégico, que es lo que quiere es darle una protección a la industria nacional. Ahora yo creo que en el tiempo, digamos, como lo dije al principio, el sistema va a ir calmándose y se va a ir estabilizando. Ahora, respecto de las declaraciones de nuestro presidente, en realidad no hay que tomarlas en cuenta, porque sabemos que son declaraciones que no tienen fundamento y se hacen desde la ignorancia y desde una ideología, digamos, extrema, como es la ideología comunista y la del Frente Amplio, ¿no es cierto?, que son izquierdas totalmente radicales. Así que yo creo que la gente en Estados Unidos, que es mucho más culta y mucho más educada, no le va a tomar el peso a las declaraciones de nuestro presidente, con una vergüenza para nuestro país, porque él no está pensando en el país, él está pensando en su gloria personal, que en realidad ha ido disminuyendo y está en términos muy negativos. Eso es lo que yo podría aportar respecto a Oye, los sí, aranceles. vamos a dejar para que se explaye en el segundo, porque si no, no podría dar su opinión Francisco, porque ya nos pidió la hora. Vamos a la pausa comercial y seguimos con la segunda pata del día de liberación de Trump con Francisco y los últimos comentarios en el segundo bloque. Bueno, ya de vuelta en este segundo bloque de Vamos Somos Chilenos, yo siempre digo, o sea, no sé, yo estoy seguro ya hemos tenido, ¿no es cierto?, feedback que nos da también Daniel del extranjero, pero nosotros por lo menos, nuestro interés es poder dar algunas de la perspectiva que uno tiene, de la experiencia, algunas luces y lo pasamos bien. Ahora tenemos que disculpar porque Jaime se fue al dentista, a la persona que dicen que te abre la boca para sacarte plata, pero son necesarios los dentistas, son El necesarios. Así único que autorizado para meterte el dedo en la boca. así es, pero es necesario, así que bueno, así que lo disculpamos de la segunda parte. Bueno, quedamos pendientes esto que es un tema complejo y que evidentemente se puede tener distintas opiniones. Y Francisco quedó ahí justamente a Sí. la guaite, como se dice en el rodeo, para poder también emitir su opinión sobre la medida de Trump, el decreto de Trump. Sí, mira, lo primero que llama la atención es que hay 185 países en el listado de países que tienen aranceles ahora con el gobierno de Donald Trump, de 195 que existen en el mundo. O sea, prácticamente tocamos todos. Y los que menos tocan, bueno, esos otros 10, la verdad es que deben ser países que son muy cercanos, o muy chiquititos. Pero claramente tenemos, los que menos tocamos fueron un 10%. Así que yo creo que deberíamos sentirnos un poco afortunados por ese 10%. Y uno dice, ¿cómo hicieron esta tabla tan precisa de cuánto le toca a cada uno? Bueno, tuve acceso al informe que tuvo la Casa Blanca, la oficina ejecutiva del presidente Trump, un informe que tiene 397 páginas, donde hace el análisis país por país, cuál es su condición y por qué a cada uno debiera tocarle algo, y cuáles son las preocupaciones que tiene Estados Unidos respecto del comercio con cada uno de esos países. De esas 397 páginas, a Chile le toca una página y media, afortunadamente. China tiene como 40 páginas. Entonces, el análisis va detallado caso por caso y ítem por ítem. Y en ese informe se menciona que Chile tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, o sea, nada paga arancel ni allá ni acá, desde el año 2004. Y hay ciertos temas en los cuales Estados Unidos manifiesta preocupación porque no se está cumpliendo el tratado en forma como fue escrito. Y esas preocupaciones reconoce también de que permanentemente se están reuniendo con Chile y revisando el tratado y aquellas cosas que están con algún grado de incumplimiento, Chile manifiesta la intención de resolver y van avanzando. Es decir, no ven ellos una animosidad respecto de no cumplir con el Tratado de Libre Comercio. Eso respecto de los aranceles. Sin embargo, el informe indica que hay barreras para arancelarias que dificultan el comercio para ello. Algunas cosas, por ejemplo, señalan que en el año 2023 Chile estableció un acuerdo con la Unión Europea
donde para productos como el queso y la carne se le da una indicación de lugar, lo que podría afectar a los productos queso y carne norteamericanos, porque hay varios que tienen el mismo nombre, el mismo lugar, son de la misma denominación de origen. Entonces, llegaron a un acuerdo, y así lo señala el informe, llegaron a un acuerdo con Chile que a contar de diciembre del 2024, los productos queso y carne norteamericanos quedan protegidos de este acuerdo que hizo Chile con la Unión Europea. O sea, hace un buen reconocimiento de los avances y de la forma de trabajar que tiene con Chile. Donde sí tiene reparos es que todavía hay lagunas en la propiedad intelectual. Hay cosas en que los derechos intelectuales como patentes farmacéuticas, tecnológicas y principalmente en una nueva ley que surgió en Chile que se llama la Ley de Protección de Datos Personales, donde le exige a las compañías norteamericanas un cierto estándar para poder cumplir con esta ley en Chile para el traspaso de información y se queja este informe de que ese estándar no existe, que no es claro, que las cosas no quedaron suficientemente claras. Finalmente, aquí hay un tema que para el gobierno norteamericano es muy relevante, que ellos lo estiman como una barrera paraarancelaria, y es la reforma de la ley de pensiones que establece que hay un remate, una subasta de los afiliados a las distintas AFP y que eso va contra de los derechos que tienen de la certeza jurídica. Entonces hace un análisis bien certero, bien preciso y dice cuáles son los dolores que tiene Estados Unidos con este tema del comercio. Y por eso le aplican solamente el tema del 10%. Ahora, cuando uno habla del IVA, porque que le apliquen IVA a todos los productos que vienen de Estados Unidos reconoce que en realidad es un impuesto que se le aplica a todas las compras que se hagan, no solamente a ellos. O sea, no es una diferenciación con Estados Unidos. Así que ese tema no lo tocan en profundidad. Por lo tanto, uno podría decir, parece ser, más aún considerando que dejaron el cobre y la madera fuera, de este arancel, parece ser que hemos tenido un trato bastante benigno y esto un poco suma a la visión que se tiene en el mundo de esta nueva guerra fría entre China y Estados Unidos, donde ciertamente Argentina alcanzó niveles de relacionamiento con China muy grandes, donde tiene una estación rastreadora de satélite que a los norteamericanos los tiene muy complicados en el sur de Argentina, donde Perú también está muy vinculado con China, Panamá también, en fin, parece ser que por ahí van las formas de lo que está pasando con los aranceles. Y dice, por cierto, lo que más llama la atención también es que los países amigos son los que más mal lo tratan comercialmente. Lo han dicho en el gobierno norteamericano. Países como Japón, por ejemplo, que son aliados, amigos, en fin, muy cercanos. Donald Trump decía que uno va a Japón y el 90% de los automóviles en Japón son japoneses. No entran autos norteamericanos por barreras arancelarias. Entonces, y uno va a Corea del Sur y el 80% son coreanos. Y no le dan la opción a los vehículos norteamericanos porque les ponen barreras arancelarias. Alemania Entonces, y Reino Unido también, pues. Europa Mm. también. Francia. Entonces, por eso que ellos no piden ventajas arancelarias ni ventajas comerciales, no, piden por lo menos un trato justo. Y por eso que viene esta avalancha de aranceles. Eso es cuanto podía comentar yo, Carlos, al respecto. Perfecto. Ahora, mira, tú has explicado, justamente era el tema de fondo, que te adelantaste a alguna cosa que yo iba también a definir, cuáles son las causas y los motivos en el caso de Chile, que era muy importante saberlo y creo que tú lo has dicho en forma completa y en forma muy adecuada. Eh, es una noticia en desarrollo. Yo creo sí Sí, que partí diciendo que era menos malo, porque no podemos decir que malo, porque hay lo que es las exportaciones de arándanos, manzana, uva,
vino y otros productos agrícolas se puede haber afectado, es un área, lo mismo los salmones, que es la segunda exportación a Estados Unidos, eso afecta internamente igual, puede afectar el trabajo, pueden quebrar empresas, pueden significar menos producción acá, puede generar, no voy a decir el actual fenómeno de las bajas de las bolsas, porque son fenómenos absolutamente de carácter de impacto eh, no Temporal, estructural de ¿no? fondo económico, claro, son de impacto económico ante situaciones determinadas y después pues, efectivamente los mercados se pueden normalizar, eso estamos claros. Pero yo sigo manteniendo mi reserva, creo que sobre todo en los países que hay un tratado de libre comercio como Chile, que no salimos tan perjudicados, hay mecanismos que el mismo tratado establece. Comparto plenamente que esto aquí, y eso es lo que él tiene una política que no comparto que en relación al resto del mundo, que no comparto, que no me parece que Estados Unidos ha tenido y ha mantenido una responsabilidad, le gusta o no le gusta ser un Trump, y comparto plenamente sí lo que se ha dicho acá, que en Chile no tiene, creo que lo mencionaba Daniel, no tenemos la estructura y nada como ponernos a pelear, y ni en la idea tampoco a No, ponernos a pelear con Estados Unidos. O sea, aquí hay que negociar, hay que buscar mejores acuerdos el día de mañana. Hay cosas que tienen razón los norteamericanos que pueden ser efectivamente, que son parte de la nación, y lo que yo discrepo es de este procedimiento que creo que no es el adecuado. Pero eh, todo esto es discutible, y lo que no me gusta a mí, que siempre lo dije, que él no asume la responsabilidad que el propio Estados Unidos se dio en relación al mundo y a Europa, que él de un plumazo quiere cambiarla y que no creo que deba cambiarla de esa manera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Algunos países ya dijeron, la misma Unión Europea, que van a negociar, que van a conversar con Estados Unidos como corresponde. Otros se pusieron choros como Brasil, a lo mejor son puras declaraciones de Lula que le ¿cómo se llama?, a contestarle de la misma forma. No sé quién pierde más ahí, yo creo que pierde más Brasil que Estados Unidos, pero vamos a ver qué pasa. Lo que sí creo que efectivamente no es tan malo para Chile, eso estamos completamente de acuerdo. Pasemos a algo más grato, pues, Francisco y Daniel, que es la visita del buque escuela Juan Sebastián Elcano, buque escuela Bergantín, tengo entendido, y que además de esta visita que va a estar en Valparaíso por 2 días, viene con una visita ilustre, pues. Vamos a dejar a Francisco que nos introduzca en este tema más grato y más alegre, por así decirlo. sí. Bueno, este es el 95 crucero de instrucción. Si pensamos que cada crucero de instrucción es una vez al año, este buque va a cumplir prácticamente 100 años. Este Bergantín Goleta, el Juan Sebastián Elcano, que lleva el nombre de un marino español que fue el primero en circunnavegar el planeta Tierra, dio la vuelta al mundo, inició la travesía con Hernando de Magallanes, pero Magallanes no terminó. Cruzaron, reconocieron el estrecho y pasaron al Océano Pacífico, pero Magallanes terminó en Filipinas y Juan Sebastián Elcano siguió a cargo de la expedición hasta dar la vuelta al mundo. Este buque fue lanzado al agua, entregado a la Armada Española en el año 1928. Recordemos que la Esmeralda fue construida también en Cádiz, en el mismo puerto de donde zarpó este buque, en el año 1953. O sea, la Esmeralda es casi 30 años más joven que el Elcano. Bueno, este buque, el Juan Sebastián Elcano, un bergantín goleta, como decía antes, zarpó de Cádiz en enero de este año y tras recorrer 8 países, que va prácticamente, hizo un itinerario primero pasando por las Islas Canarias, después llegó a Brasil, en Salvador de Bahía, a Montevideo, en Uruguay, y recala en Punta Arenas. Qué bonito recuerdo. Juan Sebastián Elcano, el nombre del marino español que participó en el reconocimiento del Estrecho de Magallanes, recala en el principal puerto del Estrecho de Magallanes, Punta Arenas. Y luego la segunda recalada en Chile, que somos el único país que va a tener 2 puntos de recalada, aparte de España, por cierto, es recala en Valparaíso. Y llegó en el día de ayer, en una muy bonita presentación, llegó anticipado porque se presentó en la bahía temprano en la mañana con sus velas al viento, muy bonita la llegada, y fundió a la gira frente a la Punta del Molo. Las imágenes donde muestran el Elcano
con su bandera española y detrás la Esmeralda que está en la punta del molo, preparándose para zarpar también, son muy bonitas, la verdad que es un bonito espectáculo. Valparaíso en realidad es privilegiado por el anfiteatro que otorgan estas llegadas de buque, este despliegue marítimo y que llama mucho la atención. Bueno, efectivamente viene la princesa Leonor, futura reina de España, en su segundo periodo de entrenamiento militar. Hay que recordar que el rey de España, ella es la futura reina de España. El rey de España es el jefe de Estado español y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y el rey de España tiene un entrenamiento primero en el ejército de tierra, luego, así le llaman ellos, los españoles, luego la Armada y finalmente el Ejército del Aire o la Fuerza Aérea Española. Eh, Ella está participando activamente en todas las actividades y la verdad es que está proyectando una imagen de que va a ser una futura reina impecable. Es un atractivo para Valparaíso, está abierto el buque para ser visitado en estos días, en este fin de semana, y el buque se va el día martes. Y también recordar que el día de mañana zarpa la Esmeralda a un nuevo crucero de instrucción. Entonces, este encuentro en Valparaíso de los dos veleros dentro de los más grandes del mundo eh, es una linda noticia para Valparaíso. Felicitaciones a ambas armadas por tan bonito espectáculo que nos dan a todos los porteños. Carlos. Así es. Daniel, Sí, tengo bonitos recuerdos de el Sebastián Elcano, porque en mi juventud, cuando era un joven teniente, también el Sebastián Elcano recaló en Punta Arenas por los años 80, 81, 82, 81 creo que fue, 82, 81 por ahí, y a nosotros se nos nombró buque consorte que debíamos atender al Sebastián Elcano, así que fue una muy buena experiencia, compartimos mucho con los oficiales del Sebastián Elcano, tuvimos importantes reuniones de camaradería, almuerzos, cócteles, etcétera. Y también, bueno, le dimos la atención que correspondía. Ellos retribuyeron de la misma manera. Estuvimos almorzando en el Sebastián Elcano, estuvimos comiendo en el Sebastián Elcano, muy bien atendidos. Así que tengo una experiencia y una bonita experiencia de haber estado a bordo y haber compartido con la gente de Sebastián Elcano. Yo invito a la ciudadanía que aproveche esta oportunidad y visite el buque español Sebastián Elcano, que como dijo Francisco, Sebastián Elcano es la persona que por primera vez dio la vuelta al mundo, y tal como lo explicó, desgraciadamente Hernando de Magallanes fue muerto por la tribu Lapu Lapu en Filipinas, y siguió Sebastián Elcano solo a España. Es importante hacer notar que zarparon creo que 240 hombres, digamos, en tres buques, digamos, ¿ah? Y solamente llegaron 23 y un solo buque, digamos, a un solo barco a España. O sea, esa fue la travesía, el costo que tuvo tanto en materiales como en vida humana, porque recordemos que en esos tiempos había un problema de alimentación a bordo, sobre todo en las grandes travesías y el cruce del Pacífico y del Atlántico, se llevaba, digamos, animales en vivo, en pie, ¿ah? Para ir, digamos, faenándolos durante la travesía. Tenían problemas con agua, ¿no es cierto? También y también con verduras. Ahí, digamos, la falta de vitaminas, especialmente vitamina C, producía enfermedades como el escorbuto, ¿ah? Que eran enfermedades que realmente diezmaban a las tripulaciones. Y además que iban navegando siempre hacia lo desconocido porque nunca sabían cuándo iban a encontrar tierra o con quién se iban a encontrar. Así que Sebastián Elcano tiene un mérito bastante grande y es muy justo que este buque escuela, que tiene su antigüedad y representa a España, al Reino de España, lleve su nombre. Yo invito a la ciudadanía de que aproveche esta bonita oportunidad de visitar esta nave en Sebastián Elcano y ojalá lo hagan. Bueno, yo creo que hoy día zarpa el buque Escuela Esmeralda, así que no creo que tenga la oportunidad de poder visitar los dos buques. Pero está el fin de semana en que el buque va a estar, digamos, en Molo Abrigo para recibir, digamos, a la gente que quiera visitarlo. Los insto a que vayan a visitar el buque. yo quiero, bueno, me parece, y el hecho como bien se mencionaba de que Chile es uno de los países, más encima con dos recaladas, bueno, una Valparaíso por lo que es, y por lo que bien decía Francisco,
lo que representa Punta Arenas en la vuelta al mundo, el descubrimiento del Estrecho Magallanes, ya, del mar Pacífico, que no era tan pacífico. Tuvieron la No, suerte ese día estaba les pacífico tocó bonito. y tocó bonito, y Claro, pusieron salieron con buen Pacífico. tiempo, Claro, Claro, salieron con buen tiempo. claro, entonces le tocó la ley de Murphy al revés, que entonces le pusieron sí, mar Pacífico, y de Pacífico, sobre todo a esa altura no tenía nada de Pacífico. Pero no, quiero sumarme a esas palabras y quiero decir una cosa que tú mencionaste también que hay que entender y yo valoro que esté, la gente no sabe muchas veces y no vamos a entrar a una clase aquí de teoría política ni nada, de teoría de Estado, pero hay monarquías y repúblicas parlamentarias. España es una monarquía y como bien se mencionaba, el jefe de Estado es el rey, ¿ya? O la reina. Aquí en España puede haber una reina y ella pues, le va a tocar ser, y tienen una preparación. La gente piensa que esos reyes antiguos que se dedicaban a la Bartola nomás a pasarlo bien. Los que se dedican a la Bartola no llegan a ser rey. El caso, han habido varios casos ahí que se dedicaron y tuvieron que renunciar o no fueron. O sea, aquí tienen un entrenamiento, o sea, una preparación académica, intelectual, física, militar, de todo tipo. O sea, es el jefe de Estado, es el comandante en jefe. Entonces aquí ellos, como pasa en Inglaterra, que los príncipes han tenido una formación también, entonces, de hecho, Andrea, a pesar de todo, estuvo aquí en Chile también en su parte de su entrenamiento. Entonces, quiero y destacar que William también. William también, quiero destacar que la venida también de la futura reina, salvo la mención, ¿no es cierto?, que va a ser España, es bastante bueno, de una monarquía que igual está bien evaluada y está bien conceptuada, sobre todo después de que Felipe asumió y un poco el prestigio que tuvo el rey Juan Carlos, más que todo por algunas cosas que son de la índole personal y que después se ensució con otros temas también eventualmente corrupción, pero que todo el mundo también debe reconocer de que él salvó la monarquía en España cuando hubo el intento de golpe de Estado y él se paró en las cortes y hizo efectivamente que se mantuviera. Así que un saludo igual y qué bueno que esté aquí y qué bueno que esté la princesa Leonor, que a todo esto eh, eh, es muy buena moza, como dicen, así que Sí. doble mérito, Oye, pero ¿cómo se llama? Eso demuestra que es un trabajo muy serio que están haciendo en ese sentido. Francisco, perdón. sí, solo acotar un pequeño detalle nomás, que cuando Daniel decía que él, cuando estaba en Punta Arenas, fueron como el buque consorte del Elcano, eh, ampliar un poco la información, Daniel estuvo en el Piloto Pardo, un buque de mucha gloria, de mucho honor a nuestra Armada de Chile, y la verdad es que también le tocó participar en actividades bien intensas en el mar austral de Chile. Así que eso, acotar eso. Está bien, está bien. Oye, yo quiero No, contar, sí, para perdón, Daniel. terminar y acotar respecto de la reina, también hoy día tengo entendido de que la princesa Leonor va a la escuela naval a una visita y creo que le lleva un regalo a la escuela naval, así que seguramente va a haber una formación, digamos, tenía número uno, digamos, los cadetes seguramente va a formar el regimiento de presentación y habrá los honores que correspondan a la dignidad de la visita. Y a mí me tocó, digamos, en mi juventud, digamos, recibir a la reina Isabel en su oportunidad del año 68 cuando vino a Chile y visitó también la Escuela Naval. Y ahí yo estaba formado, digamos, como cadete naval, digamos, y estar, digamos, Eso algunos fue hace un montón de años atrás, De Daniel, ¿no es año, cierto? muchos años, más de medio siglo, más de medio más de siglo. 50, año 68, imagínate, año 68, 68. claro, cuando vino la reina Claro. y con el príncipe, y realmente es uno de los bonitos recuerdos que tengo. Y hoy día, digamos, tenemos que otra dignidad, digamos, española visita también la escuela naval y hace los regalos que corresponden de estilo. Oye, yo quiero Sí, mencionar, por otro tema, ya que se ha hablado de la Esmeralda, que habiendo una feria que va a ser de las más grandes, feria internacional minera en Japón, en eh, Osaka. en Osaka va a coincidir, cuando esté Sí, la delegación chilena en Osaka, va a coincidir con la llegada del buque escuela Esmeralda a Japón y a Osaka, así que van a estar ahí, 14 de junio claro, la llega a Osaka. delegación a Osaka y van a haber chilenos en esta feria internacional en Osaka. Oye, se nos está yendo Bueno, el tiempo, nos queda poco. Teníamos solo, un tema, solo sí, sí, dime, aprovechar de sí, acotar de la sí, Esmeralda sí, 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 dale nomás. el itinerario de la Esmeralda que zarpa el día de mañana, ¿cierto? 5 de abril. Luego de pasar por la isla de Pascua, se va a Hawái y llega a Osaka en junio. Luego sigue a Shanghái
también en el mes de junio, y a Indonesia. Continúa después en Australia, Sydney, vuelve a través de Papeete en Tahití y llega a la isla de Pascua para recalar en Chile, de vuelta en Valparaíso el 10 de octubre. Ese es como el itinerario, un itinerario por el Pacífico. Bueno, Buen itinerario, sí, muy bien. del 5 de abril al 10 de octubre. Así que bueno, que vaya muy bien. Oye, nos quedan apenas 2 minutos. El tema que teníamos en pauta es más largo que el tema de seguridad, pero Sí, lo vamos a dejar ahí en barbecho, pero vamos a despedirnos y el último comentario igual para que lo vamos a dejar para la próximo programa, lo más probable. Así que nos despedimos, Daniel, con más sí, tiempo de nuestros auditores. exactamente, nos despedimos porque el tema que teníamos considerado el Ministerio Público es un tema, digamos, que requiere bastante comentario, bastante análisis, así que yo creo que hemos que dejarlo para una próxima oportunidad. Pero sí quiero decir algo para terminar respecto al Ministerio Público, que por ahí vi en las redes sociales y me llegó que el Ministerio de Seguridad Pública iba a ser un ministerio paritario, es decir, iba a haber un 50% de familiares y un Con enfoque de 50% de género. amigos. Eso es lo que me llegó. Yo creo que no voy a andar muy lejos. Eso se llama enfoque de familia. Enfoque de Claro. familia y amistades, ¿ah? Eh, Francisco. Bueno, en realidad es mucho, es muy grande el tema. Solo despedirme, darle las gracias a nuestros auditores por la paciencia de escucharnos. Es un agrado para nosotros participar en esto, para mí en particular, y los esperamos para la próxima semana, con mucho agrado. Esperamos que sea tan movida noticiosamente para poder tener temas que Sí, comentar. sí. Y que tengamos temas como este, como el que hablamos, porque a mí me Claro, gusta, me da lata de repente tener que hablar puras cosas como negativas, así que yo Claro, creo, no. vamos a hacer, Lo otro que yo quería comentar eran las declaraciones de la ministra Tobá, donde deja de prueba su total ignorancia respecto de lo que es la economía, porque ella dice que se opone a bajar los impuestos porque en realidad eso es perjudicial para el país. Cuando bajarle los impuestos a los empresarios lo que trae es mucho más trabajo, más empleo, más inversión, más de todo. Y ella dice que no. Entonces me da una bueno, vergüenza y una raya tremenda poder pero es que tú, mira, voy a hacer un comentario después, pero el tiempo nos quita, ella sí, siempre, pero bueno, las oye, declaraciones del diputado Winter, claro, dar. por pero después favor. vamos, claro. ¿Cómo Oye, vamos a sacar adelante este país estancado si no es con nosotros? Eso es lo que dice él. ya, bueno, son chistes de fin de semana. No, Dios Sí. mediante, nos estamos viendo y escuchando en Radio Portales de Valparaíso, la Primera de Chile, en Vamos Somos Chilenos. Que esté muy bien.